Buenos días a todos. Sean bienvenidos este día a la casa del Señor, a este tiempo que tenemos de discipulado, de nuestro manual de Nueva Vida en Cristo. Ya estamos en el paso número 10, estamos ya en el penúltimo paso, y es un paso que bueno, viene por consecuencia del pasado, que el pasado vimos acerca de las preguntas de que si todavía sigo siendo salvo, y se debatieron ahí entre un evangelio barato, y bueno, se hablaron varias cosas ahí con el hermano David, pero el día de hoy hay algunas otras cuestiones que se van a abordar también acerca de algunas dudas que comúnmente existen cuando una persona piensa en el evangelio o piensa en Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces tenemos conceptos y la mayoría incluso lo ha de haber pensado antes de conocer del Señor. Tal vez algunas preguntas que tenían como, bueno, si yo me acerco a Dios, ¿qué significa el acercarme a Dios? ¿Por qué me tengo que acercar? ¿Qué me lleva, qué beneficios tengo al acercarme a Dios? Y más que nada, a veces son dudas genuinas de las personas, pero muchas otras veces también son pretextos para poder acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente vivimos en un mundo donde solamente se piensa en uno mismo, se piensa en mi beneficio personal antes que el de ese ser creador de Dios hacia mí. Y existen, como ya les dije, varias dudas. Hay 5 pasos aquí que aborda este paso. El primero es, tengo miedo de lo que dirán mis amigos. El segundo es, tengo miedo de no poder cumplir, no quiero jugar con las cosas de Dios. Y el tercero es, tendría que dejar mis diversiones y vivir una vida aburrida. El cuarto dice, me costaría demasiado. Y el quinto es, creo que es mejor esperar, hay tiempo todavía. Y antes de iniciar, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea el que nos dirija. Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias también porque podemos estar aquí reunidos en esta hora para poder aprender también de tu palabra y saber eh, tu voluntad, qué es lo que ya has plasmado en la palabra. Y ayúdanos a obedecerte, Señor, a poner en práctica también lo que aprendamos y a que quites toda distracción de nuestras mentes. Ayúdame también a poder compartir esta palabra con tu verdad, Señor, y que no sea yo, sino seas tú hablando. Gracias por este día y lo dejamos en tus manos. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, espero que ya estén ahí con sus libritos, con sus manuales. Como les dije, aborda varios temas y entre estos hay un tema que se llama soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación y me hacía mucho pensar esta parte donde un creyente, ¿cuándo es cuando una persona entiende la salvación? Y creo que todos sabemos que es obra de Dios por medio del Espíritu Santo, el que quita el velo y el que convence también de pecado. Pero también hay otras cosas que incluso ya una vez conociendo de Dios ponemos como excusas, como falsos pensamientos que nos impiden de cierta forma pues tener una cercanía con Dios. Al final sabemos que la vida del cristiano y del creyente es una santificación. Cada día pues tenemos que buscar esta santificación y que es progresiva. ¿Ya somos santos? Sí, pero es un proceso también que vamos a llegar a ser completamente santos ya cuando estemos en la presencia de Dios, pero a esto se le llama una santificación progresiva. Y como les dije, pues la Escritura nos enseña que el ser humano no solo ignora la verdad, sino que su corazón está afectado por el pecado. Eso lo podemos ver en Romanos y en muchos pasajes. Por ello, pues muchas dudas no nacen de una búsqueda honesta, sino de una resistencia interior al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre la carne nos impide estar sujetos bajo la voluntad del soberano, bajo la voluntad de Dios,
Y es complicado, es algo que no es natural, no es normal incluso para las personas que no conocen de Dios. Para ellos, dice la palabra, les son locura. Y me gustaría hacerlo igual ahí un poquito interactivo. Van a estar ahí proyectando la hoja que yo ya contesté y pues ahí lo van a ir viendo poco a poco también, por si pueden ir anotando las respuestas. Vamos a ir igual así, preguntando un poco. Y dice, no voy a contestar el cuadrito primero, eso lo vamos a contestar hasta el último. Voy a leer el primer párrafo. Dice, barreras y dudas comunes. Hay preguntas comunes que surgen cuando presentamos el Evangelio. Algunos dicen que estas preguntas no contestadas no les permiten tomar una decisión. En algunos casos son verdaderas inquietudes. En otros casos son pretextos que usan para escudarse al ser confrontado con la necesidad de tomar una decisión por Cristo. Aquí están algunas de las preguntas con sus respuestas bíblicas. Y como podemos ver ahí, el primer punto de los 5 que ya les comenté es, tengo miedo de lo que dirán mis amigos. La primera pregunta dice, hay casos cuando el nuevo creyente es rechazado por sus amigos y hasta por su propia familia. De ejemplos. Y a mí me gustaría que se pusieran a pensar y que incluso alzaran la mano. ¿Quién de ustedes se han sentido rechazados por amigos o por familia que, sabes qué, sé que ahora ya como que has cambiado, como que ya no eres lo mismo y has sentido ese rechazo? ¿Quién de aquí ha sentido eso? ¿O hemos sentido eso? Porque si no, pues hay algo que preguntarnos, yo creo, porque al final, pues, tenemos que ser diferentes, ¿no? Tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas. Y a veces es incómodo justamente cuando estamos con ese tipo de personas porque nos enfrentamos a realidades que ya no compartimos, que ya no pensamos y que, pues sí, al final nos dan o nos brindan ese rechazo, ¿no? O sea, podemos estar ahí, pero pues tenemos ahí a veces un poquito de diferentes pensamientos y bueno, nunca nos vamos a apartar al final de las personas incrédulas, pero sí hemos sentido, yo creo que todos, ese rechazo. No sé si se puede hacer ahí zoom, Yael, o sea, de que le haga zoom a la primera nada más, si es que se puede, porque si está muy chiquita o si le alcanzan a ver, solo la primera que se vea. Y yo veía 2 casos ahí en la palabra de personas que fueron rechazados o que incluso tenían miedo de ser rechazados por los judíos, que al final el cristianismo pues se oponía a esta parte bueno, los judíos se oponían al cristianismo, mejor dicho. Y quiero que ahí abran sus Biblias en Juan 9:22, que es el primer ejemplo, donde se habla de un ciego que ha sido sanado. No me voy a meter tanto en este pasaje porque al final el discipulado aborda muchos temas y muchos pasajes, pero nos toma mucho tiempo el enfocarnos en cada pasaje. Pero en esencia quiero ver la parte del versículo 22 que dice Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y este pasaje está hablando acerca de un ciego que ha sido sanado por Jesús. Pero llegan los fariseos y empiezan a preguntarle, oye, ¿quién lo sanó? Jesús. O sea, empiezan a cuestionar a Jesús, por qué lo hizo. Y empiezan a ver ahí como algunos pensamientos de parte de los padres del ciego por tener miedo al rechazo de los judíos. Y es ahí donde dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y podemos ver este primer ejemplo en la Biblia, acerca de un ciego sanado, que bueno, al final los padres tenían ese miedo de ser rechazados por la comunidad judía. Desde esos tiempos ya existía esta parte del rechazo y siempre ha existido y ya ha habido oposición, siempre a lo largo de la Biblia y de la vida.
Otro pasaje que podemos ver y que ya se ha estudiado aquí en la iglesia es un pasaje que encontramos en Hechos 4, Hechos 4, versículos 18 al 20. Quiero que me acompañen también ahí. Y me gustaría que alguien hiciera la lectura del 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20. Sí. ¿Y el último? ¿20? Ok, entonces ya se ha estudiado esto en la Biblia y bueno, al final están Pedro y Juan en un concilio y los están ahí determinando su sentencia y esta parte, pero ellos les dicen, o sea, vamos a agradar primeramente a ustedes antes que a Dios. Y al final, pues bueno, se ve esa parte del rechazo también. Y son dos simples ejemplos en la Biblia. eh, Hay muchísimos más. Yo creo que aquí hay muchos testimonios de hermanos que han sido rechazados, que hemos sabido de esa parte de la oposición familiar, de amistad o de padres incluso. Me llamaba la atención y es que me gusta a mí también esta parte de eh, curiosear también, pero han habido muchos teólogos también que a lo largo de su vida, antes de creer en Jesús, han tenido esta oposición también. Y también podemos ver en la palabra que en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Podemos ver también ahí que es Dios primeramente el que llama a la persona. Y cuando uno es llamado, pues por más que haya oposición, Dios lo hace con propósitos más grandes. Y creo que al final es una bendición el poder saber que Dios tiene el control pues de nuestras vidas y de que nos ama también con ese amor que a pesar de las divisiones, a pesar de las rupturas familiares o lo que exista, pues Él está con nosotros. Mateo 10, 34 y 36 nos habla también de que Jesús es causa de división. La Reina Valera así lo pone. Lo voy a leer. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Al final podemos ver que está hablando de que Jesús muchas veces y la mayoría del tiempo ha causado esta división entre personas. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo no le gusta someterse a la voluntad de Dios, como ya lo hemos visto. El punto número 2 dice, ¿cómo ayudan estos versículos a la persona que teme lo que dirán otros sobre su nueva fe? Alguien que pueda leer Marcos 8:36. Ok, aquí podemos ver que este versículo es una paradoja, o sea, que revela una importante verdad espiritual. Aquellos que siguen una vida de facilidades, de confort y que buscan la aceptación del mundo, no van a encontrar la vida eterna. ¿Y a qué se refiere este versículo también? Está hablando justamente, versículos antes, Jesús está hablando de que el que quiere ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué significa esto? ¿En dónde está puesta nuestra confianza y nuestra voluntad? ¿En dónde está puesto nuestro prestigio, incluso eh, nuestra voluntad, nuestra intencionalidad diaria de hacer las cosas? ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve ganar
riquezas, ganar bienes, ganar fama, ganar intelecto, ganar lo que tú le quieras poner, si realmente dejas a Dios a un lado y podemos decirlo así, que tu Dios empieza a ser alguna de las otras cosas que ya he mencionado, como alguna actividad, alguna adicción. Entonces Dios ya no es el Dios de tu vida, o sea, es Dios, pero ya no lo estás tomando como ese Dios verdadero. Y justamente este pasaje está hablando de eso. ¿Qué le podríamos poner en esa parte? ¿En qué ayuda Marcos 8:36? A que, a que no debemos de agradar al mundo, sino solamente a Dios. No debemos de dejar que el mundo nos lleve, que nos influya, sino realmente pensar primeramente a quién vamos a agradar, sino al mundo o a Dios. Y bueno, pues yo le puse ahí, no debemos agradar al mundo, sino a Dios. Dice abajito, podemos parafrasearlo así: ¿qué vale tener la aprobación de mis amigos si pierdo mi alma? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale tener toda esa aceptación y sí estar en el ambiente con los amigos y buscar primeramente lo que ya mencioné, y en cambio dejando a un lado la parte espiritual de nuestra vida con Dios? Después dice Salmo 27:10. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que pueda leer Salmo 27:10? Ok. ¿Y qué podemos aprender de Salmo 27:10? ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Qué se habla ahí? Exactamente. Eh, Aquí, por ejemplo, en este salmo, como ya mencionaron, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y aquí se habla, ¿iba a mencionar algo? Podemos pensar en nuestros padres como las personas que a quien más amamos y de quienes más amor, cuidado y protección podríamos recibir. Y cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad y aceptamos el Evangelio, y si nuestros padres no lo hacen, yo creo que podríamos llegar a sentir una decepción, un dolor muy grande, porque precisamente esas personas a quienes más amamos y quienes más nos aman, no abrazan esa misma fe. Entonces podríamos llegar a sentirnos profundamente decepcionados, dolidos, decepcionados incluso, pero el versículo nos enseña que a pesar de ese dolor y de esa decepción que podamos sentir, Jehová, Dios, el Señor está con nosotros. Él nos recoge, dice la Nueva Versión Internacional, Él nos recibe, Él nos acoge y Él entonces suple todas esas carencias que comenzamos a sentir. Exactamente. Y aquí en este versículo, ya sea que la pérdida sea por alguna muerte o justamente por un rechazo de padre o madre, y podemos verlo porque al final, como dice, pues es los padres, ¿no? Es el vínculo familiar creo que más cercano de cualquier individuo. Entonces, me hacía pensar también en la vida de Justino Mártir en el siglo II, que justamente fue un filósofo, estaba metido en el estoicismo, en filosofías de ese siglo, y él estaba relacionado ahí con estos primeros pensadores filósofos, empezaba a crecer el cristianismo también, pero habían algunas luchas ahí entre pensadores y todo esto, y él fue un cristiano posteriormente, pero tras convertirse al cristianismo, pues fue rechazado por su entorno intelectual, por su entorno incluso familiar, por sus padres, y finalmente pues fue denunciado por incluso autoridades romanas. Muchas veces no se habla de esto porque pues obviamente esto ya es en el siglo segundo, después de que Jesús ascendió, pero me llamaba la atención una frase que él ponía, que decía: se nos llama ateos porque no adoramos a los dioses que ustedes consideran tales, pero confesamos al Dios verdadero.
Y al final su conversión, pues no solo fue un cambio religioso, sino una ruptura cultural y social, de poder, de prestigio y de amigos, de familia y de seguridad, aprecio de seguir a Jesús. Entonces era un dato interesante aquí de Justino Mártir en el siglo II. Y justamente en el siglo II, que fue cuando se empieza a expandir el evangelio y todo esto, convertirse al cristianismo implicaba también un riesgo real de muerte o de expulsión social, cosa que hoy en día también pasa. Si bien recuerdan, traje a un amigo que se llama Irfan. Él es de Afganistán, él no puede regresar a su casa porque si regresa, él es un desertor de su fe. Y al final, pues, hay expulsión, hay persecución, ¿no? A lo largo de la historia lo ha habido. ¿Y por qué? Por causa de Cristo. Si no saben, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. O sea, tú puedes ser otra cosa, pero cristiano no puedes ser. Y yo me preguntaba también cuando estudiaba esto, entonces, algo estamos haciendo yo creo que bien, ¿no? O sea, porque ¿qué otra religión más perseguida hay? No hay otra, es el primer lugar. Y es a la que todos se oponen al final. Al final, ¿quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás. Entonces, él se opone ante todo esto, ante el evangelio, ante las personas que deciden poner su fe y depositar su confianza en Jesús. Alguien que me pueda leer ahora Hebreos 13, del 5 al 6, y si quieren que levante la mano y le pasan el micrófono. Hebreos 13 del 5 al 6 Sí. dice de esta manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentes con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos ver esa parte de el amor que Dios nos brinda a todos los que somos fieles, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, y que el temor al rechazo va a ser vencido por la presencia constante de Dios, cuando dice ahí, no te desampararé. Y al final, o sea, nos habla de esta parte, de la cobertura soberana de Dios en la vida del creyente. Y que sí, bienaventurados también los que por mi causa han sido perseguidos. Todas las personas que han sido pues muertas a través del evangelio, pues también sin duda no han sido cosas fáciles, pero nosotros tal vez lo pasamos un poco más light, más ligero, porque pues que como decía nuestro hermano Gama, puede que tengas una ruptura ahí con una persona e incluso que ya no te hable, pero pues hasta ahí, o sea, ya dejas de hablar, lo que sea, ya terminas una relación, pero a diferencia de otras personas, que incluso en Medio Oriente pasa, pues ahí pierdes incluso la vida. Y son cuestiones un poco más complejas que a veces no asimilamos porque, pues gracias a Dios aquí no estamos en persecución así de muerte por ahora. Pero ¿qué pasaría si cuando llegue ese día nos negáramos de Jesús? ¿Negarías a Jesús? ¿Dirías, bueno, sabes qué, mejor prefiero estar ahí conforme la sociedad y conforme la filosofía de este mundo? O realmente decir, bueno, no me importa, yo pues soy cristiano y soy un seguidor. Y han habido casos también donde en 2016 hubo me parece que fueron como 19 mártires, o sea, 19 cristianos coptos ahí en Medio Oriente, y fueron atrapados por los musulmanes, y los 19 fueron muertos, o sea, lo transmitieron en vivo, fue una noticia ahí muy escandalosa, y a mí me hacía pensar, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué pasaría si yo fuera la persona que estoy ahí? Que estaría arrodillado diciendo que alguien me diga, ¿sabes qué?
niega que crees en Jesús, o si no, pues vas a perder la vida. Sin duda, pues son constantes preguntas que nos debemos de hacer y que nos debemos de, pues sí, replantear. En Hebreos, como ya leímos, Hebreos 13, 5 y 6, ¿qué le pondrían allá adelante como respuesta? ¿Alguien que nos comparta? Cosas difíciles que estemos pasando. O sea, tú has creído en un Dios todopoderoso, que en su gracia y en su misericordia va a estar con nosotros. Es más, somos sus hijos. Si no fuera su hijo, obviamente, ¿qué pasaría? Ahí es la pregunta, ¿no? Pero no nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Ok, yo le puse ahí, debemos estar contentos depositando nuestra confianza en las promesas de Dios y su voluntad. En el punto número 3 nos dice, uno teme perder a sus amigos. ¿Hay algunos amigos que sería mejor perder? ¿Por qué? ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Alguno teme perder a sus amigos? ¿Hay algunos amigos que sería mejor perder? Pues probablemente sí, ¿no? La respuesta sería sí. Y yo le puse porque realmente no respetan a veces mi decisión de seguir a Cristo. Tal vez se burlan o se apartan, o me invitan o me incitan a hacer algunas cosas pecaminosas, ¿no? Eh, y es ahí donde nos podemos cuestionar. Bueno, pues si no es de tanto beneficio, pues mejor es poner un alto, ¿no? No quiere decir tampoco que llevemos, que tengamos tomemos una postura como de, incluso ya de enemistad, ¿no? Porque también a veces llega a pasar, y lo he visto mucho pues en esta parte de los cristianos, cuando ya incluso hasta hacemos una barrera y nos ponemos aquí la corbata y es como, bueno, ¿sabes qué? Tú no, y hasta ahí, ¿no? Pero al final tenemos que también, incluso si estamos dentro del ambiente, pues ser de testimonio, o sea, aprovechar y ser luz en medio de esas amistades. También puede uno ser de testimonio para una persona inconversa, aunque en algún momento se muestre hostil, se muestre renuente al Evangelio, pero en algún momento podemos ser testimonio. Lo más grave también, y lo dice la Biblia, es cuando una persona que llamándose hermano, lo dice ahí, fuese idólatra, adúltero, borracho, dice, y ahí sí dice, con el tal, ni aun comáis. Sí, es bien explícita ahí la Biblia. Y es bueno también una advertencia para nosotros también. Entonces, pues tal vez podamos perder amigos, sí, pero pues bueno, por una razón adecuada, ¿no? Que al final es, bueno, nuestra prioridad debería de ser o debe ser primeramente seguir a Jesús y ponerle en primer lugar. El punto número 4 dice, si un amigo no le respeta cuando uno dice no a las cosas que hacía antes, ¿es un verdadero amigo? ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es muy clara. La respuesta es no, exactamente, no respeta, no lo es. Es un tropiezo en nuestra vida espiritual. Entonces, no deberíamos incluso de tener miedo de perder este tipo pues, de amistades. Al final, pues como les digo, el diablo es astuto y a veces por medio de incluso de esas compañías hace que el cristiano pues mm, impida estar cerca de Dios. El punto número 5 nos hace una pregunta. ¿Qué dicen estos pasajes sobre la posibilidad de tener nuevos amigos en Cristo? ¿Quién puede leer Efesios 2:19 y otra persona que lea Primera de Juan capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 7? Aquí. Efesios
capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok. Esto nos habla acerca de que ahora pertenecemos a una familia espiritual, a la familia de Dios, y la iglesia es una nueva comunidad. Cuando tú ya has recibido el Evangelio, entiendes que ahora perteneces a una comunidad y que no simplemente es un club. Una iglesia no es un club, sino es una comunidad porque tenemos en común esa unidad en Cristo Jesús, ¿no? En esa fe que depositamos en Él. Primera de Juan 1, 3 y 7. ¿Quién lo puede leer? ¿Otra persona? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 3 y 7, ¿verdad? 7, sí. El 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok. Creo que es muy clara la palabra. No tenemos que darle tantas vueltas. Y como luego hacen aquí los hermanos que comparten la palabra, alguien que no haya entendido este pasaje o estos pasajes, creo que todos entendemos este pasaje, que la comunidad, la comunión cristiana nace de la comunión con Cristo primeramente, y la unidad espiritual es más profunda que la social, porque mayormente no edifica, aunque es necesaria al final. Y aunque eso no debe hacernos pensar en no convivir con gente incrédula, sino que al convivir con ellos debemos de ser testimonio para ellos, justamente lo que comentábamos hace rato por acá. Entonces, ¿esto cómo se logra? Como les dije, primeramente teniendo una comunión con Cristo. Si tenemos esa comunión, Él a través del Espíritu Santo obra y nos hace tener el entendimiento y saber que, bueno, venimos aquí a la iglesia para poder igual edificarnos y como dice ahí, tener comunión unos con otros. Después, bueno, ahí en Efesios 2:19, en la hoja yo le puse: ahora pertenecemos a la familia de Dios y la iglesia es una nueva comunidad. Creo que no sé si todos ven por allá atrás, creo que no se ve, ¿verdad, la pantalla? No se ve. Bueno, yo le puse eso: ahora pertenecemos a la familia de Dios y la iglesia es una nueva comunidad. Y en la parte de abajo, en 1 de Juan 1, 3 y 7, dice, yo le puse: la comunión cristiana nace de la comunión con Cristo. Debemos tener comunión con esta nueva familia. Después sigue otro punto que dice: tengo miedo de no poder cumplir, no quiero jugar con las cosas de Dios. ¿Hay que arreglar su vida antes de acercarse a Dios o debe acercarse a Él primero, pidiéndole ayuda para cambiar lo que no puede? Si espera hasta que todo esté bien, ¿cuándo va a arrimarse a Dios? Y dice ahí, o sea, arrimarse, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, por lo menos vas a querer estar cerca de Dios. El punto número 6 dice: si tiene miedo a no poder cumplir, ¿cómo le pueden ayudar los siguientes versículos? Y bueno, ahí yo tenía un poco de diferencia un poquito con el material, porque Filipenses 4:13, pues a veces es un versículo que a veces se utiliza un poquito sacado de contexto, pero bueno, no habla, Filipenses 4:13, la mayoría no lo sabemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a veces lo utilizamos como una frase motivacional del día a día y de que voy a emprender un negocio y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no está hablando de lograr todo necesariamente o económicamente, sino de resistir a todo en Cristo. Este pasaje está hablando de eso.
a la iglesia de Filipos. No promete un éxito humano, sino fortaleza espiritual en toda circunstancia. Al final, bueno, va relacionado, pero lo principal es que todo lo puedes resistir en Cristo, que te fortalece. Cualquier adversidad, el rechazo y la misma vida en sí, la vida espiritual. Yo le puse ahí, no promete éxito humano, sino fortaleza espiritual en toda circunstancia, y esa fortaleza solo proviene de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, 9, y luego el 2, del 1 al 2. ¿Quién se sabe el primero? Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, bueno, yo le puse ahí, no debo tener temor de fallar a Dios. Él me da perdón continuo y Él nos brinda ese perdón. Me capacita también para no pecar y me da un abogado. Ahorita eso está en el otro pasaje, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que no debo tener temor de fallar a Dios, porque Él me da el perdón continuo y también me capacita para no pecar y me da un abogado, que es Jesucristo mismo. Entonces, tampoco podría ser una excusa de pensar en vivir una vida perfecta. Una vida perfecta no, una vida en excelencia, sí. Porque la perfección, bueno, nadie podría, solamente Cristo fue perfecto y no pecó. Pero no podríamos nosotros poner esa excusa de decir, bueno, no me acerco al Señor porque pues no, como que no quiero jugar, no, o sea, él te brinda el perdón, pero Él también te capacita y te da un abogado, así que no podría ser también una excusa. ¿Alguien puede leer Primera de Corintios 10, 13? Que alce la mano para que le pasen el micrófono. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ok. Aquí podemos ver que Dios no nos promete una ausencia de tentación, sino una provisión para vencerla. Al final, siempre vamos a estar llenos de tentaciones en el mundo, de cosas que nos atenten, pero Él nos da una provisión para poder vencerla y que se puede soportar al final, ¿no? No podemos decir, bueno, es que esto es imposible, es que no tuve otra alternativa. La Biblia es muy clara y la palabra de Dios nos explica justamente de eso, que Él nos da también la salida para soportar la tentación. Entonces, Dios no promete ausencia de tentación, sino provisión para vencerla. Yo le puse ahí en el manual, el temor proviene de la autosuficiencia. Debemos confiar también en Dios. Porque al final, bueno, a veces pensamos más en nosotros mismos y ponemos nuestra fe en nosotros mismos, pero no. O sea, debemos de confiar en Dios y saber que Él nos va a dar esa salida y esa respuesta ante cualquier adversidad en la vida. En la siguiente hoja podemos ver también Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Alguien rápidamente que lo pueda leer? Ustedes, queridos hijos, son de Dios y los han vencido a ellos, porque aquel quien está en ustedes es más grande que aquel que está en el mundo. ¿Qué versión es? Nueva versión internacional. Nueva versión internacional, ok. Los demás creo que lo leímos en la Valera, pero
es claro, con la ayuda de Dios podemos tener victoria sobre el pecado. No hay otra forma para poder vencer el pecado, para poder vencer la tentación. Humanamente podemos pensar en autosuficiencia, pero como ya les dije, vamos a fracasar una y otra vez. Entonces solamente con la ayuda de Dios vamos a tener y obtener esa victoria sobre el pecado. Y es muy claro ahí esa parte, ¿no? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si Dios está con nosotros, pues también, ¿quién contra nosotros? Dice ahí abajito, la vida cristiana no es para los perfectos porque no los hay. Es para pecadores salvos por la gracia de Dios. Precisamente por esto ha hecho provisión para perdonar sus pecados cuando cae. También promete una salida para cada tentación y su Espíritu Santo para ayudarle. Primera de Corintios 10:13. Después dice, tendría que dejar mis divisiones y vivir una vida aburrida. Es otro punto. A veces podría ser una excusa. Es que para acercarme a Dios tendría que dejar mis diversiones y vivir una vida aburrida, que muchas veces lo llegan a pensar. Regularmente yo me he dado cuenta de eso cuando he estado apoyando ahí en los campamentos. Luego la mayoría de jóvenes o así, pues esa es una excusa bien real esa, de verdad. Que tienen obviamente una visión muy, muy distinta, ¿no? Es como, no, es que no quiero ser o sea, luego le decían así, ¿no? No quiero ser una monja o no quiero ser ahí un monje. O sea, tienen ese concepto, ¿no? De acercarse a Dios es solamente para las personas que pues han sido así como que llamadas a un monasterio, ¿no? Y le digo, o sea, no, nada que ver, tu concepto es muy diferente y es una excusa que muchas veces se pone y que incluso nosotros podemos poner también. No, pues es que es realmente lo aburrido, es lo que no me llena a veces, ¿no? Y pues obviamente a veces estamos llenos en un mundo donde hay muchas cosas que nos llaman la atención y que sin duda a todos nos pueden llamar la atención. Es normal, somos humanos, tenemos pecado y tenemos carne, pero es porque los hemos estado viendo desde una perspectiva pues errónea. Dice abajo, qué astuto es el diablo en hacerle creer que el mundo ofrece más que Cristo. No solo ofrece fiestas, amigos, dinero, influencia, bebida, amantes, pero mucho más, según los apetitos de uno. Pero ¿a dónde le lleva ese camino ancho que es tan popular entre las multitudes? A la perdición. Mateo 7, 13 y 14. Vamos a leer ahí Mateo 7, 13 y 14. Acerca de la puerta estrecha. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Grande es el camino que lleva a la perdición. Y sin duda, todo tiene congruencia, ¿no? Cuando vemos a las multitudes que van al mismo lado, al mismo lugar, en el mismo camino, tras los mismos ídolos, tras los mismos caminos de perdición, pues es el lugar donde estamos llenos. O sea, nosotros solamente estamos en una puerta súper angosta, que nos ven como locos, que nos ven como, oye, ¿por qué no haces esto? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué tú el domingo vas? O sea, ¿por qué no tienes la libertad de decir, no, pues me quedo a dormir mejor? Porque entendemos que la puerta grande nos va a llevar a la perdición, pero la puerta pequeña nos va a llevar a la vida eterna. Y ahí dice el punto número 7, se debe preguntar si su vida actual es tan alegre como cree. ¿Cuáles son las cosas que teme perder? Como ya les dije, la puerta ancha es un camino sin limitaciones, que puede ir de un lado a otro, puede hacer, probar, desear, lo que quiera, ¿no? Es un camino también sin dificultades, porque lo que sientes o piensas es correcto, ¿no? O sea, todo es objetivo, porque es tu pensamiento.
y nadie te dice lo que debes de hacer. Eso es fácil, ¿no? Quien sea, o sea, ¿a quién no le gustaría que nadie le diga nada? O sea, que vayas por la vida y, no, pues nadie me dice nada, ¿no? No tengo leyes, no tengo normas. Es bien fácil eso. Es un camino atractivo también porque ofrece lo que tú deseas, te ofrece lo que tú primeramente anhelas. Y todo el mundo lo hace, o sea, todos, muchos, tus amigos, todas las personas lo están haciendo. Como les dije, estamos rodeados de estas personas. Y te ofrece una falsa seguridad al final. ¿Por qué? Porque pones tu confianza en algo que no es verdadero, algo material, algo filosófico, solamente lo pones en algo vano, algo que tiene fin. Entonces, su final solamente es una perdición. Y el camino angosto, como ya vimos, pues nos lleva a la vida eterna. Y yo quería cambiar un poquito la pregunta ahí y era, ¿crees que tu vida actual es alegre? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Creen que tu vida actual es alegre? ¿Quién alzaría la mano que sí? También se vale que no. Tal vez hay momentos que no estamos del todo bien. Ahorita tal vez no estemos todos alegres, ¿verdad? Pero si tu respuesta fue sí, ¿en qué fundamentas tu alegría? O sea, ¿en qué estás poniendo esa alegría? Porque muchas veces, como ya hemos visto, a veces es momentánea. Y hay alegrías momentáneas bien padres, ¿no? O sea, como de que compras algo nuevo y es bien padre abrirlo y sentirlo y bueno, pero pasa, o sea, llega el otro día y ya, se te acabó, como quiera, ¿no? Un carro nuevo, al otro año ya no es lo mismo. Pero ¿en qué estás poniendo esa alegría? ¿En dinero? ¿En una posición? ¿En una buena salud? Decir, bueno, tengo salud, yo no sufro como otro, tengo familia, mira mi familia, mira mis amigos, mira mis logros también. ¿Eso es tu alegría realmente? ¿Qué pasarías si lo pierdes? O sea, ¿serías feliz? Pues obviamente no. ¿Tendrías paz? No, o sea, ¿por qué? Porque la confianza está puesta en algo erróneo, en algo momentáneo, en algo efímero, que tiene fin. Y si tu respuesta a si crees que tu vida es alegre es un no, pues es porque justamente fundamentaste tu felicidad en algo en algo que se va a perder o que has perdido. O sea, para las dos hay respuesta. Ya sea así, tal vez lo pusiste en un lugar erróneo. Y si no estás alegre es porque ya perdiste algo que pues solamente fue efímero, ¿no? Entonces, dice ahí, ¿cuáles son las cosas que teme perder? Y ahí pueden poner cada uno de ustedes pues lo que llegue a pensar, ¿no? Ya sea alguna cosa física, material, o alguna persona, alguna posición. Dice abajo, sea honesto, ¿le han traído una verdadera alegría? ¿Le han traído paz? Pues no. O bueno, si tal vez sí le han traído paz, también es válido. Ahí dice, sea honesto. Si te ha traído paz, pues sí. Pero es bueno cuestionarnos también. ¿En dónde está depositada nuestra confianza y nuestra fe? En lo que llego a adquirir el día de mañana, en lo que sé que mañana voy a ganar, en lo que sé que mañana voy a ser reconocido. En eso está puesto mi confianza. Siempre estamos dependiendo a veces del día de mañana. Cuando tenga aquello voy a ser feliz, voy a ser alegre. Pero son cosas vanas solamente. El punto número 8 nos hace una pregunta. ¿Es triste o aburrido ser cristiano? ¿Qué piensan a eso? A esa pregunta nada más. ¿Alguien que opine? A ver. Señor, o sea, ya en la práctica de la enseñanza de la palabra, pues es un privilegio de conocer los consejos bíblicos. Ok, sí. Y yo creo que algunos hermanos, por ejemplo, o sea, yo he escuchado ejemplos de otras personas que, por ejemplo, piensan y tienen como esta llamada frase de su primer amor, ¿no? Que es como, ya conocen de Dios y es los primeros años o días o meses más bonitos y todo así, ¿no? Pero luego llega a decaer, ¿no? Pero, bueno, hay diferentes puntos de vista, pero vamos a ver qué dice Juan
10:10. Dice 10b, significa que es la segunda parte del versículo. Alguien que pueda leer Juan 10:10, ahí donde está, después de destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy en día ya se han hablado acerca de evangelios falsos, de mensajes falsos, y a veces se habla incluso del evangelio de la felicidad. Y ese es un evangelio que también no es bíblico, no existe. No nos acercamos a Cristo para ser felices. O sea, nos acercamos a Cristo porque reconocemos que somos pecadores, que estamos condenados, y en Cristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Y después de eso llega la felicidad. O sea, por ende llega la felicidad, pero no debería de ser la motivación primera de la felicidad o de la economía o de lo que sea, porque al final es un pensamiento pues solamente muy egocéntrico, ¿no? O sea, si tú vas con una persona y le dices, necesitas a Cristo porque vas a ser feliz, y te dice, pero soy feliz. Y sin duda, o sea, yo me he topado con muchas personas que tú vas y le comentas y le dices, oye, pero soy feliz, o sea, vivo muy bien, o sea, en pecado, pero bien. Entonces eso no, al final, eso no, el evangelio de la felicidad no existe, sino es simplemente porque entendemos antes, previamente, que somos pecadores. Y después, ya por consiguiente, cuando ya entendemos y vivimos la vida en el Señor, somos felices. Dios nos da la felicidad y el gozo. La verdad es que, como ya les dije, nos acercamos a Cristo porque somos pecadores y nuestra confianza y paz y felicidad está segura. Entonces, ahí en Juan 10:10b, yo le puse que es un gozo disfrutar del amor, perdón y dirección de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el soberano nos puede cuidar y tiene el control absoluto de nuestra vida, de todo, de nuestra vida material, de nuestro recurso, de nuestro cuerpo, de todo. Y es un gozo disfrutar del amor al final. Entonces podemos saber que es mejor tener esa fe en ese Dios que nos ama. Primera de Juan 1:4. ¿Alguien puede leer Primera de Juan 1:4? Antes de que me lean ese, se me olvidó que ahí, por ejemplo, en el versículo 10:10b, que ya lo quitaron, que dice abundancia, justamente la palabra abundancia en griego es perizos, que significa súper abundante. O sea, es una vida súper abundante. Y tiene varias sinónimos, que es sobrante, o sea, es una vida sobrante, es una vida también de más, es una vida en abundancia, y hay uno que me gustó mucho que dice de ventaja. Entonces, podríamos decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en ventaja, en abundancia, de más, sobrante. O sea, a veces no tomamos mucho en cuenta esto, pero al final eso significa superabundante. Y siempre que confíe en lo terrenal, pues se perderá. Pero cuando tomamos nuestra vida en nuestras manos y la dejamos en manos de Dios, vamos pues a tener esta ventaja, como dice. Ya, ahora sí pueden leer el... Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. Cristo nos ofrece gozo, no nos ofrece aburrimiento, nos ofrece un gozo completo, no un gozo momentáneo, un gozo completo. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Porque ahí lo dice, estas cosas los escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces tenemos que entender, y si no estamos viviendo en gozo, o sea, en el gozo de saber que somos hijos de Dios, que vivimos como Él nos llama, pues hay que replantearnos esta pregunta y cuestionarnos también. Entonces, pues no estamos cerca de Dios, tenemos que acercarnos a Dios también. Porque cuando llega igual, y lo digo personalmente, a veces decimos que estamos en gozo, pero en nuestro corazón pues hay incertidumbre, y es porque al final llegan pensamientos
vanos, ¿no? De pensar y, híjole, pero quisiera yo tener el control de todo. No, ¿sabes qué? No. O sea, tienes que tener ese gozo sabiendo que Dios tiene el control de tu vida y que la vida que estás llevando tiene un propósito, no más allá de lo terrenal. Dice en el punto número 9, que ya se está acabando el tiempo, Gálatas 5, 19 y 23. Compara las obras de la carne con el fruto del Espíritu. ¿Cuál estilo de vida sería más alegre y cuál sería más aburrido? ¿Cuál prefiere? ¿Alguien puede leer Gálatas 5, 19 y 23? Ahí está en la pantalla para que no lo busquen en las Biblias, sea más rápido. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuál estilo de vida sería más alegre y cuál sería más aburrido? ¿Cuál prefiere usted? Sin duda, yo le puse ahí, las obras de la carne parecen más alegres, parecen. Y a veces pudiéramos pensar, bueno, mucha gente lo piensa, ¿no? O sea, es muy alegre hacer, estar en pecado y hacer esas cosas, pero al final nos llevan a la condenación. O sea, parecen alegres, pero al final nos llevan a la condenación. En cambio, ahí podemos ver, bueno, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, pues, no hay ley. Entonces, y aunado me gustaría ahí leer el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al final, llevando también, como dice la palabra, todo pensamiento cautivo ante Dios. Entonces, vamos con el último punto, el penúltimo punto que dice, me costaría demasiado, es una excusa tal vez, similar a la inquietud anterior, como dice ahí. El punto número 10, ¿cómo contestan los siguientes versículos esta inquietud? Marcos 8:36. Lo voy a leer yo por el tiempo. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Justamente está hablando de esa parte, de que cualquiera que sea su seguidor, su discípulo, tiene que negarse. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar tantos bienes materiales, tantos prestigios, como ya les dije? Lo que tú consideres más valioso en tu vida, y cada uno lo puede decir de diferente forma. Pero ¿de qué te sirve ir tras ese Dios? Porque cada día te levantas con esa motivación. ¿De qué te sirve ir diario si vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve? Es vano. Marcos 8:36 nos dice eso. Yo le puse, seguir a Cristo tiene un costo alto, pero su recompensa es vida eterna. Mateo 6:19 es otro pasaje que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoros. Y a ver, nuevamente, los tesoros no son malos, pero no cuando pones tu confianza y tu fe en ellos. Y como dice ahí, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Yo le puse, el costo de seguir a Cristo es una inversión segura, no hay pérdidas. Ahí sí puedes invertir tu tiempo, puedes invertir lo que quieras, no va a haber una pérdida. Mateo 6:33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo le puse que al final es más costoso no confiar en Cristo. Eso es más costoso, o sea, al final eternamente eso es más costoso.
si lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Momentáneamente podríamos decir que no, pero cuando vemos más allá de la vida terrenal, es más costoso no confiar en Cristo. Y el último punto que nos dice, creo que es mejor esperar, hay tiempo todavía. El punto número 11, ¿qué tan seguro es el futuro? ¿Hay seguridad de que habrá una oportunidad mañana? Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No puede ser tampoco una excusa para poder seguir a Jesús, para poder sujetarse a Él. Yo le puse ahí al cuaderno, no hay seguridad en el mañana, no debemos postergar la decisión de entregarle la vida a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Solamente Dios nos da la oportunidad de poder confiar en Él y tenemos que aceptarlo el día de hoy. Segunda de Corintios, segunda de Corintios 6:2, y la pregunta es, ¿por qué no debe esperar? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y podríamos pensar también, o sea, el Señor nos da la oportunidad y ahora podríamos decir que estamos en los tiempos de gracia, de regalo de salvación. ¿Por qué? Porque Él viene, Él muere en una cruz, pero también va a llegar ese fin. Vamos a hacer, hablando de los tiempos y todo esto, va a terminar, va a haber un tiempo donde ya no va a haber más oportunidades para las personas y no sabemos cuándo sea eso. Entonces, hoy estamos en el día de gracia. La salvación es gratuita solo por confiar en Jesús. Pero si una persona muere sin Cristo, pues va a ser condenado y Cristo viene por su iglesia y no recibió a Cristo, pues obviamente va a ser condenado. Entonces, como les digo, a través del tiempo, ahora estamos todavía en la oportunidad y sobre la gracia, estamos sobre la gracia. O sea que podemos todavía aprovechar esta oportunidad de seguir a Jesús. Yo le puse ahí en el punto número 12, porque hoy es el tiempo de salvación, mañana puede ser muy tarde. Punto número 13, Salmo 95, 7 y 8. Advierte a no, dice el versículo 7 y 8, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masha, en el desierto. Bueno, justamente no me voy a meter ese tema, pero justamente es cuando el pueblo pues, se pone ahí de rebelde contra el Señor y como siempre se ha opuesto y ha endurecido el corazón. Entonces nos advierte a que no endurezcamos nuestros corazones, que seamos sensibles a la palabra de Dios y que le pidamos también a Dios diariamente que Él nos dé un corazón sensible ante su palabra, porque si no, solamente lo vamos a ver desde una perspectiva muy errónea. Entonces, al final es Dios el que toca el corazón y el que nos permite poder tener un corazón blando, un corazón sensible ante su palabra. El punto número 14 dice, ¿qué hace Cristo? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si bien Cristo llama a la puerta del corazón, muestra su iniciativa y también muestra su paciencia. Contextualmente, pues bueno, se le está hablando a una iglesia, la iglesia de la Odisea, pero se aplica legítimamente al llamado personal. O sea que si oyes la voz, pues que te acerques a Dios, en pocas palabras, así como la iglesia tenía que hacerlo. Tenemos que pues ir con humildad, con un corazón humilde al final, para que podamos ser sensibles también a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Cristo según Apocalipsis 3:20? Espera nuestra decisión para comenzar una relación personal con nosotros. Y si ya la hemos tomado, pues debemos de acercarnos cada día más a Él, buscar esa santificación progresiva.
la última pregunta dice, ¿qué respuesta daría a Cristo hoy? ¿Qué respuesta daría hoy a Cristo? Yo le puse arrepentimiento y fe en Jesús. Arrepentimiento por mis pecados. Saber que no soy bueno, necesito de un Salvador y Él ya me dio esa cura a través de su Hijo Jesús, que murió por mis pecados. Y que no es porque yo sea bueno, ni porque nadie sea bueno de aquí, sino porque Él es bueno y Él ya hizo la obra en la cruz. Al último dice ahí, para hacer, cree que algunas de las barreras mencionadas en esta lección están impidiendo que algunos de sus amigos acepten a Cristo. Anote ahí lo que considere. ¿Cuál de estas objeciones te está sirviendo de tropiezo? Ore al Señor para que le dé una oportunidad de compartir con sus amigos. Apunte los nombres de los amigos con quien quiere compartir. Y dice, para crecer, bueno, lea Marcos 1:8, un capítulo por día. Lo pueden hacer durante esta semana. Y el versículo para memorizar, que es Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida en la NBI? Por último, no contestamos la parte principal de la primera hojita y ahora sí podemos contestar. Ya vimos la lección. Dice, escribe falso y verdadero. Entonces, ahora vamos a contestar. ¿Sería mejor esperar hasta que tenga mi vida en orden antes de acercarme a Dios? Pues falso. Como ya vimos, pues no buscamos perfección, sino buscamos excelencia. Si acepto a Cristo, mi vida será muy buena, pero un poco aburrida. Falso, exactamente. Y como les digo, el mundo y el enemigo hace pensar lo contrario, que es una vida aburrida. No hay prisa, hay mucho tiempo todavía para recibir a Cristo. Falso. Entonces, sin duda, pues no pongamos excusas, no pongamos prejuicios tampoco acerca de nuestra cercanía con Dios y pues que Él nos ayude a poder vivir realmente esto delante de los creyentes, delante de cualquier persona. Terminamos con una frase que me gusta de Clemente de Alejandría que decía, el verdadero creyente es extranjero en su propia patria. O sea, debes de ser un extranjero en donde vives, debes de sentirte extraño incluso. Vamos a terminar orando. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque podemos aprender de tu palabra. Quita todo pretexto, prejuicio, también duda que haya en nuestras mentes, Señor. Sé tú con nosotros, ayúdanos a acercarnos cada día más a ti y a poder ver la vida en ti como lo que tú ya has escrito, Señor. Ayúdanos a poder vivir como tú nos mandas y a poder sujetarnos a tu voluntad, a tu palabra. Gracias por este día y dejamos lo que resta en tus manos. En nombre de Jesús, amén.